Bienvenidos a un nuevo video de Demol Teacher. Nos piden en el punto 10, en esta última parte de la unidad 3, que indiquemos la fuerza de atracción que hay que vencer para producir los siguientes cambios. Bien, en el punto A tenemos que fundir yodo. Sabemos que el yodo es una molécula diatómica homonuclear, por lo tanto, como va a haber el mismo tipo de electronegatividad, la molécula será no polar, ¿sí? Por lo tanto la fuerza que hay que vencer es la fuerza de London. En el punto B, en el caso de hervir agua, pasarlo de líquido a estado gaseoso, tendremos que recordar que el agua posee enlaces entre el oxígeno y el hidrógeno, formando el conocido puente hidrógeno que permite conectar molécula a molécula. Así que hay que vencer justamente unión puente-hidrógeno, el dipolo-dipolo y las fuerzas de London. Mientras que en el punto C, como se trata de una sal binaria, la única fuerza que tenemos que vencer e importante es la fuerza electrostática que hace que los cationes y los aniones permanezcan unidos. En el punto 11 es una pregunta teórica, tenemos que explicar por qué los metales son dúctiles y maleables. Simplemente la propiedad de ductilidad es la propiedad que tienen los metales de transformarse en hilos. Piensen en el cobre, que puede tener chapas de cobre o hilos de cobre y ser muy resistente sin romperse. Y la maleabilidad es la capacidad de doblarse, de deformarse, ¿sí? De generar deformaciones en ese metal, sin perder esa característica propia de cada átomo no metálico, ¿no? Y en el punto B nos dicen por qué los compuestos iónicos conducen la corriente eléctrica cuando están fundidos y en solución acuosa. Esto es simplemente porque pueden moverse libremente sin tener que estar de manera estática, así que eso permite la conducción de la electricidad cuando están disueltos en agua o en algún solvente o cuando están fundidos. En el punto 11 nos dice que un átomo de azufre forma con átomos de oxígeno un anión divalente que tiene 42 electrones. Sabemos que el azufre en los oxoaniones puede trabajar con más 4 o con más 6, formando el anión sulfito por un lado y el anión sulfato por el otro, ¿sí? Si probamos este lado por el anión sulfato, sabemos que de electrones, lo que aporta cada oxígeno, van a ser 8 electrones cada oxígeno en su forma atómica, por 4, 32, ¿sí? Más 2 electrones que ganan 2 oxígenos de esos 4. Serían un total de 34 electrones. Si le sumo los 16 electrones del azufre, ya me estaría yendo al carajo, ¿está bien? Estaría dándome mucho más. O sea que entonces esto no sería. ¿Por qué va a ser entonces el anión sulfito? Porque fíjate que el oxígeno aporta 3 por 8, 24. Más 2 electrones más que ganan 2 oxígenos de ese oxoanión, 26 electrones. Más 16 electrones que aporta el azufre, porque sabemos que tiene Z16, ¿sí? Y el que gana electrones es el oxígeno, no se modifica el número de electrones del azufre. Esto me estaría dando 42, como dice el enunciado. Me piden graficar la estructura de Lewis del anión, entonces hacemos el azufre. Tiene 6 electrones en su última capa. Muy bien, hace 2 enlaces covalentes simples con los oxígenos para llegar a 8. El azufre ya llega a 8. Ahora estos oxígenos no llegan a 8, ganan un electrón más para satisfacer su octeto, dándole la carga al anión. Mientras que el último oxígeno se completa su octeto con una unión covalente dativa. Ahora, sabemos que como son 3 átomos que están rodeando al central y tengo un par de electrones libres todavía, tengo la forma AX3, donde al átomo central le sobra un par de electrones. Entonces el ángulo de enlace, como es una geometría piramidal, será menor a 109,5 grados. ¿Está bien? Ahora, en el anión periodato podemos percibir que tenemos un átomo central y 4 átomos que están rodeando. Sabemos que ese anión periodato, el yodo, va a compartir un enlace covalente simple con un oxígeno, el cual va a ganar un electrón para darle carga a ese anión, y el resto, los 3 pares de electrones libres que le sobran al yodo, los va a compartir de manera de enlace covalente dativo con los 3 oxígenos que faltan. Con lo cual, al yodo no le sobra ningún par de electrones. Su ángulo de enlace, en esta forma que es tetraédrica, obviamente, porque tenemos 4 átomos que rodean, será de 109 grados. ¿Está bien? O sea, 109 grados, 5, exactamente, no menor. Así que en realidad el ángulo de enlace del anión sulfito va a ser menor, ¿está bien? Que el anión periodato.
Luego me dicen que escribamos la fórmula y el nombre de la sustancia que formará el anión mencionado en el enunciado, ¿sí? O sea, el anión sulfito, con el catión calcio. O sea que el calcio tiene número de oxidación más 2 y el anión sulfito tenía 2 menos 2, acá de número de oxidación. El nombre será sulfito de calcio. Y como es una oxosal, es un compuesto iónico, el tipo de fuerzas que tenemos que vencer para fundirlos va a ser obviamente la fuerza electrostática. En el punto 13 nos dicen que a partir de los elementos calcio, cloro, nitrógeno y boro, escribamos la fórmula de un compuesto binario, ¿sí? Formado por dos elementos químicos obviamente, para cada una de las siguientes condiciones. En el punto 13a, que sus moléculas presentan geometría molecular piramidal. Bueno, podemos hacerlo, por ejemplo, entre el tricloruro de tricloruro de nitrógeno, ¿sí? Podemos hacer que el nitrógeno se una con 3 átomos de cloro. Sabemos que el nitrógeno tiene 5 electrones en la última capa, así que me va a quedar la forma AX3 con un par de electrones libres que corresponde con la geometría piramidal, ¿está bien? Esa sería una buena posibilidad. B, que en solución acuosa conduzca la corriente eléctrica, ¿sí? O sea que puede ser un compuesto iónico, así que en el punto B podemos nombrar al, por ejemplo, cloruro de calcio, ¿sí? O nitruro de calcio. Si usamos cloruro de calcio sería esta sal binaria, ¿está bien? Sería un ejemplo buenísimo. Y en el punto C, que presenta entre sus moléculas solamente fuerzas de London. Bueno, fuerzas de London podría ser, por ejemplo, no sé, el tricloruro de boro. Si hacemos al boro como átomo central, se generará una forma plana triangular en la que los tres enlaces son idénticos, así que será una molécula del tipo no polar, ¿está bien? En el punto 14 tenemos que pensar, dadas esas sustancias, el yodo, hidróxido de sodio, dióxido de carbono y ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno, cuáles son solubles en tetracloruro de carbono. Sabemos que el tetracloruro de carbono es una sustancia del tipo no polar, debido a que presenta 4 electrones en su átomo central y a los 4 los va a compartir con los átomos de cloro, generando una geometría tetraédrica y obviamente una molécula del tipo no polar. O sea, ¿quién tiene también una forma no polar en estas sustancias del enunciado? Por un lado, el yodo es un buen candidato, ya que es una molécula diatómica homonuclear, ¿sí? Y por otro lado también el dióxido de carbono, ya que el carbono, como dijimos, tiene 4 electrones, comparte 2 con el oxígeno de la derecha y 2 con el oxígeno de la izquierda. Así que fíjate que me va a quedar una molécula lineal también del tipo no polar y es apta para disolverse en tetracloruro de carbono. Ahora, las otras no, porque el hidróxido de sodio es un compuesto iónico y el ácido cianhídrico tiene diferentes dipolos ahí importantes que lo hacen soluble en agua, por lo tanto insoluble en el tetracloruro de carbono, ¿sí? Y ya estoy respondiendo el punto B, de hecho, las que son solubles en agua tienen que ser las polares, obviamente que el compuesto iónico y el cianuro de hidrógeno. El punto 15 es un poco más de lo mismo que venimos hablando en otros ejercicios. Tenemos 3 moléculas con la forma AX4 y el átomo central es el carbono que comparte sus 4 electrones con 4 átomos idénticos. Por lo tanto, serán moléculas del tipo no polar, donde las que actúen van a ser las fuerzas de London. Ahora bien, ¿por qué tienen diferentes puntos de ebullición? Porque dijimos que cuando tenemos mismas interacciones intermoleculares, lo que importa es el número de electrones o la masa molar. Y fíjate que esto aumenta hacia abajo. Si yo voy sacando la masa molar del metano, del trifluoruro de carbono y del tetracloruro de carbono, me encuentro con que el primero y el último distan mucho de su masa molar, siendo este último el más elevado, con más cantidad de electrones y más cantidad de masa molar, ¿sí? Así que esa sería la justificación simple. El siguiente ejercicio, el 16, tenemos que asignar a estos compuestos, al sulfuro de hidrógeno, al cloro y al fluoruro de hidrógeno, los siguientes puntos de ebullición. ¿Están de acuerdo que como el cloro es una molécula diatómica no polar homonuclear, va a tener el valor más chiquitito? Yo voy a predecir que es menos 60,7 grados Celsius su punto de ebullición, ¿está bien? O sea que a temperatura ambiente es una sustancia gaseosa. Luego,
el siguiente valor. ¿A quién va a corresponder? Y correspondería, yo voy a predecir que es para el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Quiere decir que como tenemos un átomo central y dos que rodean y a este le sobran dos pares de electrones, es una molécula polar, por excelencia, genial, le sobran pares de electrones, tiene unión dipolo-dipolo entre sus moléculas y fuerzas de London, pero no es tan fuerte como en el caso del fluoruro de hidrógeno, debido a que tiene puente hidrógeno entre sus moléculas, ya que el puente hidrógeno, acordate que se produce cuando hay nitrógeno, oxígeno y o flúor. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera sería el punto de ebullición más alto para el fluoruro de hidrógeno. Ahora podríamos terminarlo acá, pero hay algo que estarías ignorando. Es el tema de las masas molares o la cantidad de electrones, ¿sí? Debido a que, fíjate que en el caso del sulfuro de hidrógeno, si me pongo a comparar, si bien es una molécula polar y tendría que tener el punto de ebullición más alto, no lo tiene debido a que, comparativamente con el cloro, debido a que su masa molar, por ejemplo, tengo 32 gramos del azufre más 2 del hidrógeno, 34 gramos por mol, ¿sí? Y en el caso del cloro 2, tenemos aproximadamente 71 gramos por mol, ¿sí? En su masa molar. Si lo quieres ver por el número de electrones, en el caso del azufre tenemos 16 de Z más 1 por 2 del hidrógeno, 18 electrones. Mientras que si quiero analizar al cloro, tiene 17 de Z, 17 por 2 da 34 electrones. Es decir, que intuitivamente lo podría asignarlo de esa manera, estos valores de punto de ebullición, pero en realidad este valor, el menos 60, va a obrar para el átomo de azufre y no para el cloro. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera se nos puede prestar a la confusión. Así que este no tiene que borrar, acá dice chanchada, lo corrijo ahora, ahí está. Y el caso del cloro sería entonces la temperatura de menos 34 grados Celsius. Y con eso así terminamos el ejercicio. En el anteúltimo ejercicio nos dicen que, dadas las fórmulas de las sustancias tricloruro de fósforo, silano y cloruro de magnesio, predigan el orden creciente de sus puntos de ebullición, o sea, de menor a mayor punto de ebullición. Bueno, es lógico que vamos a tener primero el silano, porque el silano es como el carbono, tiene 4 electrones en su última capa y comparte los 4 con los hidrógenos. Tendrá forma tetraédrica y estructura forma no polar, polaridad nula, ¿sí? Quise decir eso. O sea que las fuerzas que actúan serán las de London, las más débiles. Luego seguirá el tricloruro de fósforo, porque es un átomo central, ¿sí? Y comparte de sus 5 electrones, 3 con los cloros que lo están rodeando. Acordate que los cloros tienen solamente 7 electrones en la última capa, precisan un enlace covalente simple, así que me va a quedar obviamente una forma piramidal y obviamente la molécula es polar. Y en este caso van a actuar las fuerzas dipolo-dipolo y las de London. Va a ser un poquito más fuerte que la anterior. Y en el último caso, obviamente, la sal binaria, que es el cloruro de magnesio, debido a que entre ellas aparecen las fuerzas electrostáticas para vencerlas y llegar a su punto de ebullición. En el punto B, escriban el nombre de la sustancia que puede conducir la corriente eléctrica mencionando qué condiciones. Obviamente que es la sal binaria, ¿sí? El cloruro de magnesio, pero fundido para que los electrones puedan circular libremente, puedan fluir, ¿sí? En ese estado de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Así los cationes y los aniones tienen más posibilidad de estar fluyendo. Y en el punto C, indiquen la sustancia de menor solubilidad en agua. Resulta que la que es menos polar es la que es menos soluble en agua. Acordate que el agua es el solvente polar por excelencia. Así que pensemos que lo que es polar, con lo polar, está perfecto. Así que si un oso polar se mete en agua, se disuelve. No, mentira. Sino que cuando las sustancias polares, como la sal, el azúcar, por ejemplo, también se meten en agua, se pueden disolver fácilmente. Ahora, en el caso del silano, como es no polar, no se va a disolver en agua. Así que este se vuelve insoluble.
En el último punto dice que justifiquemos las siguientes afirmaciones. Punto A. El punto de ebullición del tetracloruro de carbono es mayor que el punto de ebullición del ácido fluorhídrico. Si bien en el ácido fluorhídrico tengo puente de hidrógeno, que suena más importante a lo que va a tener una molécula no polar, recordad que esta es mucho más pesada que esta, por lo tanto influyen más las interacciones de London. ¿Estamos bien? Dice el punto B. El punto de fusión del bromuro de calcio es mayor que el punto de fusión del agua. Lógicamente, ya que el agua en su forma de hielo se derrite a 0 grados Celsius y el bromuro de calcio, como es una sal, un compuesto iónico, va a tener temperaturas muy grandes, ¿sí? Pensá que la sal común se derrite recién a los más o menos 800 grados, más de 800 grados, entonces el bromuro de calcio rondará esos valores. El ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno es soluble en agua. Esto es correcto debido a que hay una electronegatividad diferente entre ambos casos, formándose un polo positivo y un polo negativo entre sus moléculas. Una unión dipolo-dipolo generará esta forma, haciendo que se pueda solubilizar en agua, si es una sustancia polar. En el punto D dice que el punto de ebullición del amoníaco, menos 33, es aproximadamente igual al punto de ebullición del cloro. Acá se trata de un tema de compensación. Si bien en el punto D, en el amoníaco, yo tengo una forma piramidal, una forma polar, es una molécula polar porque le sobran par de electrones libres y aparte tiene puente hidrógeno, ¿sí? La unión intermolecular más importante. Lo que pasa es que en el caso del cloro, si bien solamente tengo un momento dipolar nulo y obviamente las fuerzas de London que están actuando, es como que se compensa con la elevada masa molar para una molécula pequeña como esta, ya que esto tiene de masa molar aproximadamente 71 gramos por mol, mientras que en el caso del amoníaco voy a tener por mol de moléculas aproximadamente 17 gramos. Entonces, lo mismo pasa con el tema de los electrones. Si yo quiero guiarme por los electrones, acá voy a tener 34 electrones y acá tendré 10 electrones. O sea que se vuelve, digamos, de manera compensatoria los valores que tiene el cloro para llegar a vencer sus fuerzas intermoleculares, ¿sí? Y con eso estaríamos terminando la unidad número 3. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.